Vivimos en tiempos inciertos, donde los desastres naturales, el crimen, la violencia y las epidemias van en aumento. Los seres humanos viven con inseguridad y temor. En el libro de Apocalipsis encontramos respuestas a nuestros temores e inseguridades. Nos revela el pasado, el presente y el futuro, pero sobre todo, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Hola, apreciados hermanos, amigos, queremos enviar un saludo muy especial a aquellos que nos están sintonizando por este canal. También, por supuesto, los que se encuentran aquí con nosotros en Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos a esta serie titulada Serie Profética Descubriendo los Símbolos del Apocalipsis. En esta ocasión vamos a estar estudiando el tema titulado Introducción al Apocalipsis. Vamos a estar viendo un vistazo panorámico de cómo está estructurado el libro de Apocalipsis. También vamos a ver un poco de contexto histórico, en qué circunstancias se dio y se escribió el libro de Apocalipsis. Puede ser que tú que nos estás viendo desde tu hogar te estarás preguntando, pero ¿será posible entender el libro de Apocalipsis? Es un libro misterioso, es un libro complicado, un libro que hasta puede meterle miedo a la gente. Pero te digo una cosa, el libro de Apocalipsis no es nada de eso, es un libro práctico, sencillo de entenderse si es que tú entiendes cómo está estructurado el libro, y es lo que vamos a ver en esta ocasión. Nos vamos a concentrar en esa parte. Y yendo al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice el apóstol Pedro por inspiración divina: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Noten algo interesante. Dios desea que tú y yo pongamos atención a la palabra profética. Yo no sé tú, yo solo sé que mucha gente tiene tiempo para lo que quiere hacer, para lo que le gusta hacer, y persigue esto y lo otro en la vida, pero no toma tiempo para estudiar la palabra profética. Quiere decir que lo que Dios quiere que hagamos y a lo que le pongamos atención, la mayoría de la gente no lo hace, pierde bendiciones de Dios. Y noten que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nosotros vivimos ahora en el tiempo de la informática. Tú vas a tu computadora y estando conectado con Wi-Fi, tú tienes acceso a cualquier tipo de información. Pero cuando llega al conocimiento profético, bíblico, pareciera que todavía estamos en tinieblas espirituales. Y saben, la profecía bíblica tiene su propósito. Por ejemplo, para comenzar, la profecía bíblica nos ubica donde estamos. Porque hay gente que ve lo que está sucediendo a su alrededor, los eventos en nuestro mundo, y hay gente que vive con temor, con inseguridad, pensando qué más viene. Cuando tú entiendes la palabra profética, te ubicas en el mapa profético y te das cuenta que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo, y eso te da confianza en Dios, te ayuda a vivir con seguridad, porque tú sabes que va a terminar bien esta situación del ser humano. También la profecía bíblica contesta la pregunta de ¿a dónde vamos? Hay gente que vive sin propósito, sin ninguna meta en la vida, sobre todo en el área espiritual. Pero cuando tú lees la profecía bíblica, te das cuenta que Cristo vendrá muy pronto en gloria por su iglesia. Y tú sabes hacia dónde vamos, cómo va a terminar esto. También la profecía bíblica nos muestra ¿qué debemos hacer? O sea, te presenta la voluntad de Dios para su iglesia, para ti, para mí. Y sobre todo nos muestra cómo hacerlo, nos habilita a vivir como Dios manda. Hay gente que dice, pero es que yo no puedo vivir la vida cristiana. Ser un cristiano es muy complicado, muy difícil, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Pero cuando tú entiendes el contexto profético, te das cuenta que Dios nos da poder para vivir victoriosamente como hijos e hijas de Dios. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, cuando ya le quedaba poco para ir al Calvario, Él, hablando con sus discípulos, les habló de ciertos eventos, profetizó
cosas que sucederían en los días siguientes y aún en los momentos siguientes, profecías también que se cumplirían en el futuro cercano y algunas que se cumplirían al fin del tiempo. Y noten lo que les dijo ahí en Juan capítulo 13, versículo 19. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Si el Señor Jesús decía, miren, cuando ustedes vean cumplirse esto que les estoy diciendo, ustedes van a saber que yo soy quien reclamé ser el Mesías, el Hijo de Dios. Quiere decir que cuando tú entiendes la profecía bíblica y ves los eventos cumpliéndose delante de tus ojos, eso te da confianza en Dios. Sabes que Dios es real, que Dios es veraz, que puedes confiar en lo que dice y que puedes confiar en lo que está en su palabra. El libro de Apocalipsis fue escrito durante el reinado del Imperio Romano. El Imperio Romano reinó desde el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo y se extendió hasta el año 476 ya de nuestra era. Y en ese interín se escribe el libro de Apocalipsis. Y saben que en el Imperio Romano, latín era el idioma oficial, era el idioma que se manejaba en el Imperio Romano. Sin embargo, el libro de Apocalipsis fue escrito en el idioma griego. ¿Por qué razón sucedió eso? Déjame decirte, el imperio griego reinó hasta ese año 168 antes de Cristo. Entonces el imperio romano vence a Grecia y se establece como el imperio mundial. Pero con todo, el imperio griego dejó una tremenda influencia en el mundo de aquel entonces, hablando de filosofía, hablando aún de ciencia, pero sobre todo lingüísticamente, al punto que aunque el latín era el idioma oficial del Imperio Romano, internacionalmente se manejaba el idioma griego. De esa manera entonces Dios inspira y lo da en el idioma griego. Si tú tuvieras una Biblia en griego, descubrirías que si fueras al último libro de la Biblia, lo que nosotros llamamos en español Apocalipsis, descubrirías que está esta palabra en el primer capítulo, primer versículo, las primeras palabras que aparecen ahí, aparece esta palabra griega que traducida a español se traduce como Apocalipsis. Yo no sé tú que nos ves desde tu hogar, ¿qué piensas cuando se te viene a la mente la palabra Apocalipsis? Yo solo sé que la gente piensa en eventos sobrenaturales, cataclismos, cosas pero sobrenaturales. Sin embargo, ¿sabías tú que aunque el libro de Apocalipsis habla de esos eventos, habla de cosas proféticas, de simbolismos, pero la palabra Apocalipsis en el idioma original simplemente quiere decir revelación? Es lo que quiere decir la palabra Apocalipsis en griego. Por esa razón, el libro de Apocalipsis en la introducción comienza de esa manera. Fíjate en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. Quiere decir, amados, que el libro de Apocalipsis nos revela a Cristo Jesús, nos muestra quién es Cristo Jesús. De paso te digo que el libro de Apocalipsis es el libro más cristocéntrico que tú puedas encontrar. Hay gente que piensa que no es un libro cristocéntrico, pero cuando estudias el libro de Apocalipsis, como está estructurado, tú descubres que Cristo está en cada una de las divisiones del libro de Apocalipsis. Es el personaje más importante del libro de Apocalipsis. Y también el libro de Apocalipsis nos revela la voluntad de Cristo para su iglesia, la voluntad de Cristo para tu vida y para mi vida. ¿Qué tipo de vida debemos de vivir? ¿Cómo ser discípulos de Cristo? ¿Cómo vivir como Cristo manda? Y sabes que algunos dicen que el libro de Apocalipsis no se puede entender porque es un libro sellado. ¿Has escuchado tú eso alguna vez? Yo lo he escuchado, y aún de líderes religiosos. Y claro, es una forma fácil de salir de la situación para decir que no lo entienden, que no lo pueden explicar. Y simplemente dicen, no es para nosotros, es un libro misterioso. Pero mira algo interesante, cuando tú vas a la conclusión del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 10, mira lo que dice.
hablando aquí el apóstol Juan por inspiración divina, y me dijo: no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Quiere decir que si la voluntad de Dios es que el libro de Apocalipsis quede abierto, quede a nuestro alcance, quiere decir que se deba de entender. Entonces, la próxima vez que alguien te diga a ti, tú que nos ves desde tu hogar, algún líder religioso, alguna persona te diga que el libro de Apocalipsis no es para nosotros, que no debamos de leerlo, que es un libro misterioso, cítale Apocalipsis 22:10, porque ahí dice: no sellen las palabras de este libro. La pregunta es: ¿quién fue el escritor del Apocalipsis? Bueno, hay datos históricos que prueban quién fue el escritor. También la misma Biblia nos muestra quién fue el escritor. Y ese fue uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan. Y fue en el año 95 después de Cristo que se escribe el libro de Apocalipsis, ya cerrando el primer siglo de la historia de la humanidad. Aquí en el capítulo 1, versículo 1, el apóstol Juan se identifica como siendo el escritor del libro. Noten, comienza diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por lo tanto, el apóstol Juan se identifica como siendo el escritor del libro de Apocalipsis. Y noten algo interesante. Aquí tenemos, en esta revelación que Juan recibe, tú encuentras aquí la progresión de esa revelación. Porque te hago una pregunta: ¿de quién recibió Jesús esa revelación? El versículo 1 nos dice que la recibió del Padre, de Dios. Ahora, ¿a quién se la dio Jesús? Ahí dice que se la dio a su ángel. Ahora, ¿qué hizo el ángel con ella? Dice que se la dio a su siervo Juan. ¿Notan la progresión? Ahora, ¿qué propósito tenía esta progresión? Que el Padre se la da a Jesús, Jesús se la da al ángel, el ángel se la da al apóstol Juan. En medio del versículo 1 nos da la razón del por qué el libro de Apocalipsis fue así descendiendo hasta llegar a nosotros. Mira, ahí dice el versículo 1 en el medio del versículo: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios quiere que tú y yo sepamos lo que está por suceder. Dios quiere que tú y yo sepamos lo que está sucediendo. Y sabes que el apóstol Juan nació en el año 10 después de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Juan tenía 17 años cuando conoció a Jesús y se hizo uno de sus discípulos. Cuando uno piensa en los discípulos, piensa en personas maduras, personas ya con un carácter bien formado, pero eran jovencitos en su mayoría los seguidores de Jesús. En este caso, un adolescente, un muchacho de 17 años. Y sabes que Juan pertenecía a una familia de pescadores. Era hijo de Zebedeo y de Salomé, y hermano de Jacobo, otro de los apóstoles o discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Hay datos históricos que lo prueban, pero también uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Marcos, hace esta conexión de este parentesco. Si vamos al libro de Marcos capítulo 3 versículo 17, vean que dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Entonces aquí el apóstol Marcos hace esa conexión de ese parentesco entre Jacobo y Juan, que eran hermanos y que eran hijos de Zebedeo, y por ende pues también hijos de Salomé. Pero algo interesante, vean la última parte del versículo: a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Óiganme, qué sobrenombre. A mí no me gustaría que me pongan ese sobrenombre. Ahora la pregunta es: ¿quién le puso a los discípulos este sobrenombre? Fue el Señor Jesús. Les puso hijos del trueno. Quiere decir que Juan y Jacobo eran conocidos como los hijos del trueno. ¿Qué tipo de temperamento creen ustedes que ellos tenían?
Tenían un temperamento colérico. Y de paso, no hay nada de malo en tener un temperamento colérico. El problema es tener un temperamento colérico no controlado por el Espíritu de Dios. Eran agresivos, maltratadores, insultadores. Yo no sé, mi hermano, que nos ves desde tu hogar, o tú que estás aquí con nosotros. A lo mejor tú tienes a un hijo del trueno en la casa. Tu esposo es un hijo del trueno, hermano, un tipo insultador, maltratador, que tiene una mechita muy pequeñitita, que se le pelan los cables enseguida por cualquier problema. O a lo mejor también, hermano, tú tienes a una hija del trueno en tu casa, porque no solo los hombres pueden ser agresivos. Yo he conocido mujeres que tienen la habilidad de infundirle el temor de Dios a cualquier hombre. Así es que no solo los hombres pueden ser hijos del trueno, sino también las mujeres. Pero algo interesante, amados, nota que aún con esas debilidades de carácter y de temperamento, Jesús llamó a esos jóvenes. ¿Qué te dice eso a ti, mi amado? Que tú puedes venir a Jesús con las debilidades que tú tienes, con tu temperamento, con tus problemas. No tienes que esperar hasta que resuelvas todos tus problemas para venir a Jesús. Tú puedes venir a Jesús así como estás, porque Jesús te va a aceptar, te va a recibir, porque lo que hizo por estos apóstoles puede hacer por ti también. Pero ahora algo interesante, después de andar con Jesús, Juan llegó a conocerse como el discípulo amado. Qué interesante, de ser agresivo, maltratador, insultador, ahora es el discípulo amado. Nota, aquí en el libro de Juan 13:23 dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y nota algo interesante, es el mismo apóstol Juan que está diciendo eso de sí mismo, pero ahora había llegado un punto en su vida de humildad, de sumisión al Señor Jesús, que hasta habla en tercera persona. No quiere decir que es él. De ser aquel insultador, orgulloso, maltratador, ahora el discípulo amado. Quiere decir que hay esperanza para ti. Yo he conocido hermanos, hermanas que luchan y dicen: pastor, yo quisiera ser diferente y reconozco que me equivoqué, y viven constantemente sufriendo, arrastrando sentimientos de culpabilidad, sentimientos de fracaso, remordimiento por lo que dijeron, por lo que hicieron. Pero déjame decirte que hay esperanza para ti. Lo que Jesús hizo por estos discípulos puede hacer también por ti. Y de ahí en lo adelante, el tema principal de los escritos de Juan fue el amor. Y tú lees en sus epístolas, por ejemplo en primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y para que una persona deje de ser un hijo del trueno y sea una persona amorosa, respetuosa, considerada de los demás, te digo que eso no se puede lograr humanamente. Eso es un milagro que solo Dios puede obrar. ¿Cuál es la solución para ti y para mí? Acércate a Jesús por medio de la oración. Pasa tiempo con Él por medio del estudio de su palabra. Asiste regularmente a la iglesia y vas a ver que tu vida va a comenzar a ser transformada. El apóstol Juan tenía 85 años cuando recibió la visión del Apocalipsis. Ya no era un jovencito de 17 años, ya era un hombre adulto, ya maduro, cuando recibe la visión del Apocalipsis. El apóstol Juan también escribió el Evangelio de San Juan y 3 epístolas, aparte de escribir el libro de Apocalipsis. Quiere decir que fuera del apóstol Pablo, el apóstol Juan fue quien más contribuyó con escritos del Nuevo Testamento. Y en el capítulo 1, estando en la introducción, versículo 4, el apóstol Juan comienza a dar un saludo a las iglesias. Y para el versículo 5 hace una transición y da el saludo, pero en el nombre del Señor Jesús. Mira lo que dicen los versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y notas tú algo interesante,
identifica a Jesús como el testigo fiel. ¿Qué te dice eso? ¿Te ha fallado a ti alguien en la vida? ¿No ha sido fiel contigo? A mí me han chasqueado personas. Yo he depositado mi confianza en seres humanos y me han chasqueado. Yo he chasqueado a otros seres humanos. Pero sabes una cosa, el Señor Jesús nunca te va a fallar. Él es el testigo fiel, es fiel a sus promesas. Es más, tú le puedes fallar a Jesús, pero Él nunca te va a fallar. En el momento que tú reconoces que has ido por un camino equivocado y buscas su ayuda, Él está con sus brazos de amor esperándote, porque Él es el testigo fiel. Y nota algo interesante, dice también el que nos amó. Dios te ama a ti con un amor eterno. Hay gente que no se siente amada, que no se siente apreciada. Yo he conocido personas que desde la infancia le pisotearon la estima propia, le dijeron: tú no sirves, tú no vales, nunca vas a hacer nada en la vida. Y llegan a la edad adulta y van arrastrando esas heridas emocionales, creyendo que nadie les ama, que nadie se interesa por ellas. Si te estoy hablando a ti en esta ocasión, mi amado, déjame decirte una cosa. Aunque nadie te amara en este mundo, Dios te ama con un amor especial. Tú eres especial para Dios. Y nota que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí está el tema de la justificación por la fe. Que si yo llego al cielo no va a ser por lo que yo haga, por la obediencia, por esto y por lo otro, sino si llegaré al cielo será por lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario y me lavó de mis pecados con su sangre. ¿No te parece maravilloso eso? Y también dice que nos hizo ¿qué? Reyes. Y un rey es una persona de rango, de importancia. Dios te ve a ti con valor. Aunque otros seres humanos no te vean, Dios pone valor en ti. Y también nota que nos hizo sacerdotes. Y la función de un sacerdote en los tiempos bíblicos era de ministrar en favor del pueblo. Y qué maravilloso, Dios no solamente nos perdona, nos ama, nos limpia de nuestros pecados, nos da valor en nuestra vida, sino que nos da el privilegio de ministrar a otros, decirle a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros, decirle a otros lo que Cristo significa para nosotros. ¿No te parece maravilloso eso? Y en el versículo 7 comienza a hablar de el tema para mí más importante del Apocalipsis. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, hablando de la venida de Cristo. Y sabes que para muchos la venida de Cristo no es visible, no es palpable, no es real, por lo menos así lo creen. Un día yo conversaba con un caballero y le leí este versículo. Y me dice: bueno, pero usted tiene que entender que aquí está hablando del ojo del entendimiento, me dijo. Solo los que tengan el ojo del entendimiento bueno van a ver a Jesús venir. Entonces yo le leí el resto del versículo. Le digo: pero ¿cómo está esto? Note, aquí dice: y los que le traspasaron. Aún aquellos que gritaban aquel viernes de tarde y que le decían a Pilato: crucifícalo, crucifícalo, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ellos también lo van a ver. Y yo le dije a ese caballero: mira, yo creo que ellos no tenían el ojo del entendimiento tan bueno, si no, no hubiesen estado gritando que la sangre de Cristo cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Y luego sigue diciendo: y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea, amén. Y ahí incluye ¿a quién? Incluye a don Raimundo, a don Facundo y todo el mundo. Eso te incluye a ti también, que nos estás viendo desde tu hogar, mi amado. Sin duda el apóstol Juan tenía un cuadro mental de una promesa que Jesús les había hecho a los discípulos. Ahí en Juan 14:1-3, noten lo que Jesús les había dicho: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejaré lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sin duda Juan tenía fresca esta promesa en su mente que Jesús les había hecho casi 70 años atrás, y todavía abrigaba esa esperanza de ver a Jesús venir en gloria. Sin duda también pensaba Juan, cuando escribe inspiradamente Apocalipsis 1:7, sin duda pensaba en aquella ocasión cuando el Señor Jesús los citó en un monte en Galilea y comenzó a despedirse de ellos.
y un par de ángeles se aparecieron y les dieron una promesa y les dieron ánimo a ellos. Vean lo que dice ahí en Hechos 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esta esperanza vibraba todavía en el corazón de Juan. Yo no sé si tú te has desanimado en alguna ocasión porque no ves que Dios se manifieste como tú quieres en tu vida. Juan fue paciente, no se desanimaba, seguía creyendo que Jesús iba a cumplir su promesa. Y de paso te digo que uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento tiene que ver con la venida de Cristo. Ese fue el tenor de la predicación de los apóstoles. Cristo viene, Él aparece en gloria, ya viene el día final, viene el día del juicio. Y así fue como ellos creyeron y predicaron ese segundo advenimiento de Cristo Jesús. Y de hecho, en la conclusión del libro, el versículo 20, en el capítulo 22, mira lo que le dice Jesús al apóstol Juan. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y tú lees el libro de Apocalipsis y descubres que sigue resurgiendo esa promesa, esa advertencia de que Él viene pronto. Y nota el apóstol Juan anonadado cómo responde en la última parte del versículo: amén, sí, ven Señor Jesús. Era el mayor deseo que él tenía, ver a Jesús venir en gloria. En el versículo 8 Jesús le sigue diciendo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. La pregunta es: ¿por qué razón el Señor Jesús aquí en la introducción del Apocalipsis, que de paso está en los versículos 1 al 9 del capítulo 1, es donde tú encuentras la introducción al libro de Apocalipsis y después comienzan los mensajes en el libro? ¿Por qué razón se presenta de esa manera? Para comenzar, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué es el alfa? ¿Qué es la omega? El alfa es la primera letra del alfabeto griego. La omega es la última letra. Quiere decir que antes de Jesús no hay, después de Él no hay. Jesús es el todo, es completo, no le falta nada. Y nota: principio y fin, dice el Señor. Y cuando tú y yo pensamos en principio y fin, pensamos en terminología humana. Por ejemplo, pones una línea horizontal y dices: esta persona nació en esta fecha, murió en esta fecha. A eso le llamaríamos un principio definido, un fin definido. Pero cuando llega a Jesús, a la divinidad, no podemos usar ese principio. ¿Qué haríamos? Lo más cerca que yo puedo utilizar para ilustrar esto es comenzar a hacer un círculo en una pizarra. Y cuando tú cierras ese círculo, ¿dónde está el principio? ¿Dónde está el fin? No tiene, por lo tanto, ese es un principio indefinido, es un fin indefinido. Y luego en la última parte del versículo 8 le dice a Él: el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nota, tres cosas interesantes menciona aquí el Señor Jesús, aparte de que Él es todopoderoso. Para comenzar, nota, Él era. ¿Por qué razón? Siendo Dios, dice la Biblia que tomó la forma humana, se humanizó para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Quiere decir que en ese sentido Él era, porque murió en la cruz. Pero también dice el que es, porque la tumba no pudo contener a Jesús. Jesús salió triunfante de la tumba, y en ese sentido Jesús es, venció a la muerte. Y el que ha de venir, porque Él vendrá en gloria por su iglesia, como Él lo prometió. En el año 95 de nuestra era, el emperador romano Domiciano exilió al apóstol Juan a la isla de Patmos.
¿Cómo sabemos eso? Hay datos históricos como también datos bíblicos que registran eso. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9, terminando la introducción al libro, noten lo que dice Juan: vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Juan mismo se ubica estando en esta isla. Yo he visitado allí, es una isla turística muy hermosa, panorámica, y dice: por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y él termina siendo exiliado en esa isla. Si tú vas allí, descubres que está en el mar Egeo. Pertenece a Grecia, pero queda más cerca a las costas de Turquía, cerca de Kuchadasi. Y tú vas ahí y descubres que es una isla rocosa, pero muy bonita, pintoresca. Y en la parte norte de la isla hay un monasterio que construyeron los ortodoxos griegos, porque dicen que allí se encontraba Juan, en esa parte norte de la isla, viendo hacia el mar Egeo, cuando recibió esa visión del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué estaba Juan allí? Él lo explica en el versículo 9 ahí: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando Domiciano entra como emperador, mandó a hacer santuarios y también todo tipo de imágenes de él, y las distribuyó por el imperio romano, y quería que sus súbditos lo adoraran como adoraban a dioses paganos, Júpiter, Venus y otras deidades que tenían. Pero los cristianos no hacían eso. Y Juan era el último de los apóstoles que quedaba, líder de la iglesia, quedaba vivo todavía. Entonces lo exilia a esta isla de Patmos, donde enviaban a los peores criminales, a los exiliados políticos. Allí termina Juan, pensando Domiciano: ¿qué daño va a hacer este hombre allí, este anciano, teniéndolo en esa isla? Y allí es donde él recibe la visión del Apocalipsis. ¿Y sabes por qué razón Dios se aseguró que Juan escribiera por qué estaba allí? Porque Dios sabía que al pasar el tiempo, muchos cristianos sufrirían por el nombre de Cristo, serían perseguidos, maltratados. Todavía hay lugares en el mundo cuando hay gente que está sufriendo por el nombre de Cristo. Yo no sé si tú has sufrido por ser cristiano. A lo mejor tu pareja te ha hecho la guerra, tus amigos se burlan de ti. Yo no sé qué puedas estar pasando tú. Yo solo sé que Dios se encargó que Juan registrara esto, porque quería que tú supieses que lo que hizo por Juan puede hacer también por ti. Te puede sostener en los momentos difíciles para que tú te mantengas firme en la fe, manteniendo el testimonio de Jesucristo. Luego en los versículos 10 y 11 se le dice a Juan, dice Juan: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves. Y así a Juan se le da la orden de que vaya escribiendo todas estas visiones que tiene. Y sabes una cosa, mi amado, si no habías estado poniendo mucha atención a esta presentación, tú que estás tranquilo ahí en tu casa observando esta presentación, concéntrate ahora, porque aquí está la clave para entender el libro de Apocalipsis. Si tú entiendes cómo está estructurado el libro, no se te va a hacer difícil el libro. Vas a comenzar a entender los mensajes y vas a tener un cuadro más completo de esta revelación. El libro de Apocalipsis está dividido en dos partes. Lo que es la parte histórica está en los capítulos 1 al 14. Tiene que ver con la historia de la iglesia cristiana, comenzando desde el primer siglo, abarcando en la historia, llegando hasta el tiempo en el que vivimos, y por fin cuando Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. La segunda parte es la parte escatológica, o sea, tiene que ver con eventos del fin. Escatología es eventos del fin. Está en los capítulos 15 al 22. Y cada parte tiene 4 divisiones principales y algunas subdivisiones que vamos a estar estudiando en esta serie. La introducción al libro está en el capítulo 1, versículos 1 al 9. Y luego comienza el primer mensaje, la primera división, el mensaje a las 7 iglesias. Luego el segundo mensaje, los 7 sellos, las 7 trompetas, y por fin el gran conflicto. Ahí están las 4 divisiones de la parte histórica. Y déjame detenerme un poco aquí. Cuando tú lees Apocalipsis 1 al 14,
prácticamente todo lo que está allí ya se ha cumplido. Queda muy poco por cumplirse, pero una vez que se cumplen esos eventos, se cumplen rápida y dramáticamente, y Jesús aparece en gloria por su iglesia. Ahora pasamos a la parte escatológica, capítulos 15 al 22, 7 plagas, la caída de Babilonia, el milenio, la nueva Jerusalén. De esto, hermanos, nada se ha cumplido todavía. Pero una vez que se comienzan a cumplir estos eventos escatológicos finales, se cumplen rápida y dramáticamente, y entonces vemos a Jesús venir en gloria por su iglesia. Introducción, versículos 1 al 9 del capítulo 1. Las 7 iglesias encuentras el mensaje comenzando con el versículo 10 del capítulo 1 y se extiende hasta el fin del capítulo 3. 7 sellos, capítulo 4 arranca hasta el capítulo 8, versículo 1, las 7 trompetas, versículo 2 del capítulo 8, y se extiende hasta el capítulo 11, versículo 18, y luego el gran conflicto entre el bien y el mal, capítulo 11, versículo 19, y se extiende hasta el fin del capítulo 14. Ahora, si ustedes notaron una cosa interesante, las divisiones no coinciden exactamente con principio y fin de capítulos en algunos casos. ¿Por qué razón? Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, no era como ahora tú lo tienes compaginado en una Biblia y tiene capítulos y versículos. Eran pergaminos, rollos. Al pasar el tiempo, dividieron la Biblia en capítulos, versículos, para poder ubicar porciones de la Biblia más fácil. Tenemos que tener eso en mente al estudiar. Y cuando estructuraron la Biblia, la tradujeron, no necesariamente lo hicieron pensando en esas divisiones. Por esa razón es que no concuerdan, no altera el mensaje, no afecta en nada el mensaje de Apocalipsis, simplemente que tienes que estar claro cuándo comienza y cuándo termina cada una de estas divisiones. Pasamos entonces a la parte escatológica, las 7 plagas, capítulos 15 y 16, la caída de Babilonia, arranca con el capítulo 17 hasta el versículo 19, capítulo 19, versículo 10, el milenio, capítulo 19, versículo 11, y se va hasta el capítulo 21, versículo 8, y por fin la última división, la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 9, y se extiende hasta el capítulo 22, versículo 9, y la conclusión del libro arranca con el versículo 10 y termina con el versículo 21 del capítulo 22. No se dejen espantar por esto, hermanos. Tú que estás en tu casa, a lo mejor dijiste, wow, ¿cómo me voy a grabar esto? No tienes que grabártelo ahora. Te he dado un vistazo panorámico de cómo está estructurado el libro. Al seguir con estas presentaciones, no te la pierdas en el canal donde lo estás viendo, porque vamos a ir armando paso a paso lo que estás viendo aquí ya completo de esta distribución del Apocalipsis. Conforme vamos presentando los mensajes, vamos a ir de nuevo repasando esto. En cada ocasión vamos a repasar esto. Una vez que terminemos esta serie, vas a saber más de lo que yo sé del Apocalipsis, porque si pones atención en estas 20 presentaciones que vamos a hacer del libro de Apocalipsis, vas a saber todo lo que yo sé. Voy a compartir contigo todo lo que yo sé, y si tú sabías un poquito de tu cuenta, pues ya vas a saber más de lo que yo sé. Ahora mire, el Apocalipsis, ahí en el Apocalipsis se usa un lenguaje impresionista, o sea, dramático, como que Dios nos quiere captar la atención. ¿Por qué? Encuentras, por ejemplo, trueno, relámpago, granizo. Encuentras langostas con dientes de león que salen de la tierra. Encuentras una bestia saliendo del mar. Pero simplemente son simbolismos, y el Señor Jesús utiliza un lenguaje impresionista para captarnos la atención a nosotros. El Apocalipsis es un libro histórico, está comprobado. El Apocalipsis presenta la historia de la iglesia. Dijimos, comenzando desde el primer siglo, avanzando en la historia, cubriendo el tiempo en el que vivimos, y cuando por fin Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. El Apocalipsis es un libro profético, habla de profecías bíblicas. Algunos eventos que ya se han cumplido, que están en el pasado, algunos que se están cumpliendo delante de nosotros, y algunos eventos que se han de cumplir en el futuro cercano. El Apocalipsis es un libro simbólico, se manejan muchos simbolismos. Tú arrancas desde el capítulo 1, ves un personaje glorioso caminando en medio de 7 candeleros.
Capítulo 6, 4 jinetes que van montados en 4 caballos de colores diferentes. Capítulo 10, un ángel poderoso que desciende del cielo. Capítulo 11, 2 testigos que son muertos en la plaza. Y en estos estudios vamos a ir abarcando paso a paso cada uno de estos simbolismos. Luego sigues y descubres que se habla de bestias. O sea, esta serie, amado, se va a poner bestial. Sigue viniendo y vas a ver que se va a poner bestial esto. Apocalipsis 11, una bestia que sale del abismo. Apocalipsis 12, un dragón escarlata que desciende que se manifiesta en el cielo. Capítulo 13, una bestia de 7 cabezas que sale del mar. Capítulo 13, segunda parte, una segunda bestia que sale de la tierra. Y hay muchos más simbolismos. Por ejemplo, capítulo 14, 3 ángeles que van volando por el medio del cielo. Y cada ángel tiene un mensaje específico que presentar al mundo para prepararlo para la venida de Cristo. El Apocalipsis también es un libro de contrastes. Hace un contraste entre la verdad y el error, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es el pueblo de Dios y lo que no es pueblo de Dios. Por ejemplo, capítulo 12, se presenta una mujer vestida del sol, de pureza, la iglesia de Cristo. Pero en contraste se habla de una mujer prostituta en el capítulo 17 de Apocalipsis. Capítulos 13 y 14, los que reciben la marca de la bestia en la mano o en la frente. Por otro lado, en contraste, capítulo 7, los que reciben el sello de Dios. El 7 está por todos lados en la Biblia, en el Apocalipsis. Y en contraste encuentras el 6, 6, 6. Por ejemplo, el 7 es el número de Dios, número completo, totalidad, perfección. Se habla de 7 candeleros, 7 iglesias, 7 ángeles, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 espíritus. Y hay otros 10 simbolismos más que se identifican con el número 7, 17 en total, y algunos se mencionan más que una vez en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, capítulo 5, se presenta a Jesús como el cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, un animalito indefenso. Pero en contraste vas al capítulo 19 y se presenta a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, viniendo en gloria por su iglesia. Capítulo 20, se habla de los que se pierden, que rechazaron la verdad de Dios. Quedan fuera de la ciudad celestial, donde cae fuego y azufre y los destruye. En contraste, el pueblo de Dios está dentro de la ciudad de Dios, bajo el abrigo y la protección de Dios. Pero sobre todas las cosas, no olvides esto: el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así lo presenta Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiere decir, amados, que sin Cristo el Apocalipsis no tiene sentido. Si algo haría el Apocalipsis es meterle miedo a la gente, estos simbolismos, esas bestias. Pero cuando tú entiendes que el libro de Apocalipsis es cristocéntrico, es la revelación de Jesucristo, entonces todo lo otro comienza a cobrar sentido en el panorama profético. Y sabes que Dios desea que tú y yo estudiemos el Apocalipsis. Nos lo dice ahí en la introducción, el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Quiere decir, tú que nos ves en tu hogar, que si tú lees la Biblia hay bendiciones para ti. No sabes leer, alguien te lee de la palabra, hay bendiciones para ti. O ahora puedes escucharla en tu teléfono, en la computadora. Hay bendiciones por leer y escuchar. Pero déjame decirte una cosa, mira, aquí viene la bendición mayor: y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Quiere decir que hay bendición por leer, por escuchar, pero la bendición mayor va a venir a tu vida cuando tú comiences a obedecer lo que ahí está. Comiences a vivir como Dios manda. Comiences a caminar por la ruta que Jesús nos ha trazado. Y ya hay hermosas promesas en el Apocalipsis. Apocalipsis 21:5. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿No te parece maravilloso eso? Hay gente que vive triste, vive sufriendo por problemas. El Señor Jesús promete hacer todo nuevo. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿No te parece maravilloso eso? Todas esas promesas están para el que salga victorioso. Y en el Apocalipsis el Señor Jesús nos dice cómo podemos salir victoriosos. Y en la conclusión, versículo 20 dice:
el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Jesús dice: vengo pronto, y ese mensaje sigue resurgiendo. Quiere decir que quiere que entendamos eso, que Él viene pronto. Y Juan dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Déjame decirte una cosa, mi amado. Yo no sé tú, pero yo he conocido muchos cristianos, gente que con su actitud demuestran que no desearan que Cristo venga pronto. Tienen otras cosas que perseguir en la vida, otras cosas que lograr. Pero mira, Juan dijo: ven Señor Jesús. Era el anhelo más grande que tenía en su vida. Ojalá que ese sea el anhelo mayor que tú tengas en tu vida: ver al Señor Jesús venir en gloria por su iglesia y tú estar junto, siendo parte de la iglesia de Dios, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, poder entrar al reino de los cielos. Y Dios quiere lograr ese milagro, te quiere bendecir, quiere transformar tu vida como transformó la vida del apóstol Juan, para que entonces tú puedas entrar al reino de los cielos. Y sabes una cosa, el personaje más importante en el Apocalipsis, dijimos, es el Señor Jesús. Nunca olvides eso. No te pierdas en los simbolismos. No te pierdas en las bestias, viendo bestias y esto. Ve a Cristo Jesús. Y es importante, sí, conocer la profecía bíblica, pero sabes una cosa, es más importante conocer al Señor de la profecía bíblica, que es Jesús. Y en el Apocalipsis tú puedes conocer a Jesús como tu amigo personal. También el mensaje más importante en el Apocalipsis es Jesús viniendo en gloria por su iglesia. Y lo más importante para Jesús en el Apocalipsis es su iglesia. Somos tú y yo, por la cual Él murió y dio su sangre por nosotros. Él te quiere salvar a ti. Él te quiere bendecir a ti, quiere bendecir a tu familia. Y yo quiero orar por ti. Tú que nos ves desde tu hogar, a lo mejor ahí estás triste, pensando que a lo mejor no hay esperanza para ti. Déjame decirte que en esta ocasión hay esperanza para ti. El Señor Jesús, con su Espíritu, quiere alcanzarte hasta donde tú te encuentras allí. Y yo quiero orar por ti, para que esta esperanza vibre en tu corazón, ese momento glorioso cuando Jesús vendrá por su iglesia. Y que tú puedas decir: amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Deseas que ore por ti en esta ocasión? Tú que estás en tu hogar, puedes allá levantar tu mano, levantarle el corazón al Señor, diciéndole: Señor, yo quiero estar preparado ese día. Que te dé la fe, la confianza para poder creer en sus promesas, para confiar en sus profecías, saber que Él está en control, que Él todavía está en control de este mundo, pero sobre todo que quiere estar en control de tu vida. Yo voy a orar en este momento. ¿Tienes ese anhelo? Levanta tu mano. Padre Celestial, te agradecemos porque tú eres bueno y misericordioso. Y en el libro de Apocalipsis nos muestra la historia de tu iglesia. Y en la historia tu iglesia ha pasado por desafíos, dificultades, pero siempre has cuidado de tu iglesia, porque es lo más precioso que tú tienes en este mundo. Gracias, Padre, porque te interesas por cada uno de nosotros. Y aunque eres un Dios grandioso, maravilloso, eres un Dios personal. Nos conoces a cada uno de nosotros y te interesas por nosotros. Ayúdanos a creer en tus promesas. Ayúdanos a anhelar que ese día pronto venga, cuando Jesús venga en gloria por su iglesia. Queremos decirte y decirle a Jesús: amén, sí, ven Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.